Y uno de los conceptos fundamentales que tenemos que entender es qué es el aprendizaje automático. Cómo nosotros podemos desarrollar modelos predictivos desde datos de entrenamiento, ¿ya? Entonces, si bien la clase de ahora no va a ser de NLP, pero es un concepto fundamental que debemos entender para poder avanzar con las siguientes clases, ¿ya? Si bien algunos probablemente ya saben de Machine Learning, de hecho, veo una estudiante que fue estudiante mía de un curso de Machine Learning que hacemos en la Escuela de Salud Pública, pero es como un resumen para poder que estemos todos en la misma frecuencia, ¿ok? Entonces, el aprendizaje automático está dentro del área que se llama ciencia de datos, ¿ok? Entonces, la ciencia de datos es una intersección entre tres áreas. Entonces vamos a tener que la ciencia de datos vamos a necesitar conocimiento de ciencia de la computación. ¿Por qué necesitamos conocimiento de la ciencia de la computación? Porque debemos ser capaces de implementar métodos computacionales para resolver los problemas que nosotros nos estamos proponiendo. Además, necesitamos conocimiento de matemática, principalmente porque los modelos que vamos a estar entrenando son basados en métodos estadísticos, que necesitamos entender qué están haciendo esos modelos estadísticos para poder resolver los problemas, ¿ok? Y además necesitamos conocimiento del dominio, que para mí es la parte más importante de la ciencia de datos, en donde nosotros necesitamos entender los datos, ¿ok? Si nosotros vamos a estar analizando datos clínicos, debiésemos tener conocimiento de qué es lo que estamos analizando, ¿ya? Si estamos analizando, por ejemplo, datos de lista de espera, debemos saber cómo funciona la lista de espera. Esos datos, ¿de dónde vinieron? ¿Por qué se genera la lista de espera? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos enviando pacientes de atención primaria hacia atención secundaria? ¿Para qué lo estamos enviando? ¿Para una primera consulta de especialidad? ¿Lo estamos enviando para una cirugía? Entonces necesitamos tener conocimiento del dominio. Entonces, esa intersección entre el conocimiento de ciencia de la computación, el conocimiento de matemática y la intersección con la expertise del dominio nos da lo que es la ciencia de datos, ¿ok? Y ya teniendo en cuenta de qué es la ciencia de datos, dentro de la ciencia de datos vamos a encontrar un tema que se llama la inteligencia artificial. Igual ya Jocelyn ya les introdujo un poco qué era la inteligencia artificial, pero es un conjunto de métodos que nos ayudan a generar modelos. ¿Qué es un modelo? Un modelo simplemente es una función matemática que va a recibir un valor de entrada y va a retornar un valor de salida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos saber si un paciente tiene hipertensión o no, yo voy donde un profesional de la salud y le pregunto, ¿cómo tú dices que un paciente tiene hipertensión? Y ahí el profesional de la salud me dice, no, cuando un paciente tiene una presión sistólica mayor a 130 y además una presión o una presión diastólica mayor a 90, yo digo que ese paciente está en un cuadro de hipertensión, ¿ya? Entonces ahí yo genero un modelo. Yo genero un modelo en donde tengo que programarlo, en donde voy a recibir dos valores. Voy a recibir el valor de presión sistólica y el valor de presión diastólica, y yo voy a tener dos reglas. Si el paciente tiene una presión sistólica mayor a 130 o el paciente tiene una presión diastólica mayor a 90, voy a retornar que el paciente tiene hipertensión. Eso es un modelo, ¿ok? Un modelo va a recibir estos dos valores y va a retornar si el paciente tiene hipertensión o no. Ese es un modelo que se llama basado en reglas, en donde yo fui donde el experto, le pregunté cuáles son las reglas que me van a definir la enfermedad que yo estoy tratando de encontrar y pude decir específicamente y explícitamente cuáles son las reglas para decir si un paciente tiene hipertensión o no. Pero ¿qué pasa cuando quiero saber si en una radiografía hay una caries? ¿Ya? Le voy a preguntar al dentista, ¿cómo tú dices que en esa radiografía hay una caries, pero solamente háblame en función de los píxeles? Ahí es más difícil. Quizás podemos decir, no, cuando hay un píxel con un valor menor a 100 y además los píxeles que están alrededor también tienen valores menores a 100, pero tienes que asegurarte que ese círculo de píxeles oscuros debe estar rodeado por píxeles que son muy blancos, porque la caries debe estar dentro del diente que se ve muy blanco en la radiografía.
Entonces ya las reglas se empiezan a poner medias raras, ¿ya? Ya la forma de yo tener que hacer machine learning, o perdón, hacer inteligencia artificial, crear un modelo solamente en función de reglas, ya se pone difícil, ¿ok? Entonces ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer para, o sea, ahora el desafío sería, ¿cómo yo puedo encontrar esas reglas de manera automática? ¿Ya? A mí me gustaría tener un método sistemático que me ayude a encontrar estas reglas de manera automática, ¿ya? Y eso es el aprendizaje automático. Acá en el aprendizaje automático, lo que nosotros vamos a tener es, son algoritmos que automáticamente mejoran su rendimiento a través de la experiencia. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a tener un conjunto de datos de entrenamiento, que yo lo voy a llamar, donde voy a tratar de modelar el fenómeno que está pasando acá, en donde en este caso vamos a tener las cruces azules y los cuadraditos rojos. Y a mí me gustaría tener una línea que me divida esos dos nubes, ¿ya? Entonces yo aplico un algoritmo de aprendizaje automático que me va a encontrar cuál es la mejor división entre esas dos nubes de puntos. Acá yo no dije explícitamente cómo debe ser la pendiente, por ejemplo, de esta recta, sino que se encontró de manera automática en donde nosotros vamos a optimizar la recta que mejor me va a separar los grupos, ¿ya? Ahí tenemos que definir cómo vamos a decir que se está mejorando o sea, cómo vamos a decir que una recta es mejor que otra, eso lo vamos a ver al final, pero eso es el aprendizaje automático, en donde yo solamente con un algoritmo de aprendizaje, con un algoritmo de aprendizaje automático, yo voy a ser capaz de encontrar estas reglas implícitas para poder resolver mi problema, ¿ya? Acá el problema, como decía Jocelyn, es que ya las reglas que se van a tomar para poder decidir esta función ya no son explicables, ¿ya? Nosotros, con el ejemplo anterior de la hipertensión, nosotros sabíamos explícitamente que eran dos preguntas que se estaban haciendo. Pero cuando nosotros estamos ajustando un modelo de aprendizaje automático o hasta un modelo de deep learning, ya esas reglas no son explicables, ¿ya? Yo solamente sé lo que entra y lo que sale, pero no puedo explicar cómo se está haciendo esa decisión, ¿ya? Y lo que les conté recién se llama aprendizaje supervisado, en donde yo voy a querer aprender una función que estime una salida en función de una serie de características y yo voy a inferir esta función desde datos de entrenamiento previamente etiquetados. Acá tengo un ejemplo de juguete, o sea, son datos reales, pero un ejemplo de juguete, en donde tengo la temperatura corporal de un paciente y además tengo la frecuencia cardíaca del paciente. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es la correlación que existe entre que aumenta la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca. Entonces acá los puntos son los valores reales que yo muestré y yo encontré una función que me va a describir los datos de una manera razonable, ¿ya? Y con esto yo puedo saber, por ejemplo, con esta regresión lineal, ¿ya?, que es un modelo de aprendizaje automático, pero es muy simple, yo puedo saber explícitamente cuántos latidos por minuto aumenta por cada grado de temperatura corporal que aumenta mi paciente, ¿ok? Entonces, aprendizaje supervisado. Yo tengo una serie de puntos, tengo una serie de datos de ejemplo y yo voy a tratar de encontrar un modelo, una función que mejor me represente esos datos, ¿ya? Ese es el aprendizaje supervisado, en donde yo tengo acceso tanto a los datos, a los atributos de entrada, como a la etiqueta que yo quiero predecir. Si yo, por ejemplo, quiero saber si de una radiografía hay una caries, yo necesito datos de ejemplo que donde tengo tanto la radiografía como la etiqueta si tiene caries o no, ¿ok? Eso es aprendizaje supervisado. Entonces, dentro del aprendizaje supervisado hay algunas tareas que son muy explícitas y uno es la tarea de clasificación, en donde yo voy a tener un conjunto de atributos y en esta tarea lo que busco hacer es, buscábamos predecir una clase a la cual pertenece un objeto, en donde en la tarea de clasificación yo busco bautizar un modelo, perdón, bautizar un dato
con una etiqueta discreta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la figurita de acá, yo voy a tener mensajes de correo electrónico y los voy a tener etiquetados con que si son spam o no son spam. Entonces, este es mi conjunto de entrenamiento y yo, con datos nuevos, voy a tratar de bautizar a este mensaje con la etiqueta spam o no spam. Entonces, en la tarea de clasificación, yo busco asignarle una etiqueta a un ejemplo y donde la etiqueta está en un espacio discreto. ¿Qué significa un espacio discreto? Que puede solamente, esa etiqueta está dentro de una lista de categorías, ¿ya? Puede ser spam, no spam, puede ser GES, no GES, puede ser gato, perro, conejo, lo que sea. Entonces esa es la tarea de clasificación. La etiqueta está en un espacio discreto. Después, obviamente, está la regresión, en donde la etiqueta de los datos está en un espacio continuo, en donde yo no busco predecir una categoría de una lista, sino que busco predecir un número, ¿ya? Un número real. En donde, por ejemplo, quiero saber, por ejemplo, desde una foto, quiero saber cuál es el IMC del paciente solamente con una foto. Imaginemos que quiero saber eso. Entonces, aquí los datos de entrenamiento sería la foto del paciente y los valores de salida sería el IMC, que es un conjunto de etiquetas que es continuo, porque el IMC son datos decimales, o sea, números decimales, ¿cierto? Que van, no sé, 30.05, 30.1. Ya, entonces eso es regresión. Entonces, en regresión, yo busco etiquetar es un valor de un número real, un valor numérico real, ¿ok? Y recuerden que clasificación, yo busco etiquetar un dato con categorías de un conjunto, de una lista de categorías, ¿ok? Esa es la diferencia entre regresión y clasificación. Y clasificación es lo que vamos a hacer en este curso, en general. Tuvimos que hacer un compromiso en qué íbamos a enseñar, y nosotros lo que vamos a hacer, o sea, lo único que vamos a hacer es clasificación de texto, ¿ya? Después también tenemos otro conjunto de métodos que también están dentro del área del aprendizaje automático, el cual se llama aprendizaje no supervisado. Entonces yo les conté que cuando yo estaba haciendo aprendizaje supervisado, yo tenía acceso a cuál es la etiqueta real de ese ejemplo, ¿ya? Entonces yo tengo ejemplos de imágenes de radiografía y sé si ese paciente tiene caries o no, o tiene neumonía o no. Entonces, eso se llama aprendizaje supervisado, porque yo sé, cuando entreno un modelo, tengo un modelo que es candidato, y yo puedo saber cómo está funcionando ese modelo. Puedo decir, este modelo se está equivocando en el 20% de los casos. ¿Por qué puedo calcular esa métrica de error? Porque yo sé cuáles son los valores reales, ¿ya? Entonces, por eso se llama aprendizaje supervisado. Yo soy capaz de saber cómo está funcionando mi modelo porque tengo acceso a datos de entrenamiento en donde tengo atributos junto con su etiqueta asociada. Pero después tengo otro mundo que se llama el aprendizaje no supervisado, en donde yo solamente tengo acceso a atributos. Yo no sé a qué clase pertenecen, yo no sé qué etiqueta tienen. Solamente sé que esos datos potencialmente tienen una distribución natural, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos acá, tengo puntos de color negro, nosotros como somos inteligentes, somos humanos, podemos ver que hay dos grupos, ¿cierto? Se ve que parece que hay una mancha acá que es distinta a la mancha que está acá abajo. Entonces, con estos métodos de aprendizaje supervisado, perdón, no supervisado, una de las tareas, por ejemplo, es agrupamiento. Es tratar de asignarle un grupo a estos puntos que no sé realmente si de manera natural tienen un agrupamiento, pero me gustaría aproximar cuál sería un agrupamiento razonable dentro de este conjunto de datos al cual yo no sé a qué grupo pertenecen, ¿ya? Y eso se llama clustering, ¿ya? Se llama clustering o agrupamiento, en donde yo trato de encontrar grupos dentro de un conjunto de datos al cual yo no sé a qué grupo natural pertenecen estos ejemplos. Pero esto es no supervisado porque yo no sé realmente si lo estoy haciendo bien o mal, ¿ya? Yo sé que estoy asignándole grupos a cada uno de
de los ejemplos de mi conjunto de datos, pero yo no sé realmente si lo estoy haciendo bien, porque yo no sé cuál es el agrupamiento natural que tienen esos datos, ¿ya? Entonces, eso es aprendizaje no supervisado, porque yo no soy capaz de saber si lo estoy haciendo bien o mal. Entonces, ¿para qué puede servir esto? Esto puede servir principalmente en análisis exploratorios iniciales de un conjunto de datos, en donde yo intuyo que hay agrupamientos, pero es tarea del investigador saber si el agrupamiento potencial que está haciendo el modelo tiene algún sentido, o buscarle algún sentido a cada uno de los grupos que pueda tener cada uno de los grupos encontrados. Entonces, por ejemplo, hicimos un ejercicio con... Tenemos un paper en donde nosotros tratamos de hacer un modelo que predecía si el paciente va a faltar o no a su siguiente atención, ¿ya? Eso lo publicamos hace un par de años. Pero además lo que nosotros hicimos es preguntarle ¿por qué faltó? ¿Por qué faltó sin avisar? Y teníamos la respuesta de los pacientes que estaban en lenguaje natural, ¿ya? Entonces teníamos todas las respuestas de los pacientes de la explicación por qué faltaron a esa atención y queríamos saber de alguna manera si habían algunos grupos de respuestas que se parecían entre sí. Entonces para eso utilizamos aprendizaje no supervisado. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que había un gran grupo de pacientes que faltaban porque tuvieron problema con algún familiar. No sé, la hija tuvo que ir a buscarle al colegio, la mamá se enfermó y así sucesivamente. Eran problemas familiares, por ejemplo. También había otro grupo de respuestas de pacientes en donde había problemas de movilización, ¿ya? En donde decía, no llegué porque no pasó la micro, o no llegué porque se echó a perder el auto, ¿okay? Si bien nosotros, el algoritmo de agrupamiento hizo estos grupos, pero el algoritmo no los bautizó con un nombre, sino que nosotros después, al hacer el análisis de esos grupos, pudimos darle algún sentido a ese agrupamiento, ¿ya? Entonces eso es aprendizaje no supervisado, que se llama clustering. Después vamos a volver un poquito atrás a lo que es el aprendizaje supervisado, en donde yo les dije que para poder aprender esa función, recuerden que un modelo es simplemente una función matemática que le entran valores y salen valores, ¿cierto? Entonces yo les conté que habían muchas maneras de poder aproximar a cuál es la función que me va a describir mi proceso. Acá estamos en aprendizaje supervisado. Hay muchas maneras de encontrar cuál es esa función. Una de las maneras es preguntarle a expertos, ¿ya?, cuáles son las reglas para hacer una decisión. Otra manera era tener, por ejemplo, hacer una regresión lineal, en donde yo tengo un conjunto de datos que yo sé que tienen una correlación lineal entre sí. Entonces yo sé que un modelo de regresión lineal probablemente va a ser bien ajustado. Y tenemos lo que se llama el deep learning. El deep learning es otro método del conjunto de métodos para hacer aprendizaje supervisado que se utiliza para aproximar esta función, ¿ya? Entonces, el deep learning está dentro de los métodos de aprendizaje automático, específicamente dentro de los métodos de aprendizaje supervisado, en donde yo puedo aproximar esta función que estoy tratando de encontrar, ¿ya? Y el deep learning funciona de una manera específica que es bien interesante, en donde yo solamente con 2 operaciones, en general, puedo tomar decisiones. En donde yo voy a tener neuronas que van a recibir entradas, ¿ya? Va a recibir valores de entrada. Por ejemplo, esta neurona de acá va a recibir, por ejemplo, cuál es la edad del paciente, cuánto mide el paciente y cuántas caries tiene el paciente, ¿ya? Si quiero pegar esto. Bueno. Entonces, esta neurona va a recibir esos 3 atributos, ¿ok? Entonces, esa neurona lo que va a hacer es tomar esos atributos, multiplicarlos por un peso, porque probablemente para esta neurona lo que pesa más es cuántas caries tiene el paciente, por ejemplo. Entonces, esa neurona, o sea, ese valor de acá, yo lo voy a multiplicar por un valor, ¿ya? Y después el atributo de acá lo voy a multiplicar por otro valor. El atributo de acá lo voy a multiplicar por otro valor. Y después yo sumo todos esos valores y eso me va a dar un valor, ¿ya? Es una suma ponderada. Es una suma ponderada de los valores de entrada y eso me va a dar un valor de salida que yo se lo puedo pasar a otra neurona y así sucesivamente. Entonces yo solamente con la operación de multiplicar
el valor de entrada por un peso y después hacer una suma ponderada de esos valores de entrada, yo soy capaz de solamente con esas dos operaciones aproximar una función que puede ser arbitrariamente compleja. Puede ser una función que me va a decir si una imagen tiene caries o no. Puede ser una función que me va a decir desde un texto si ese paciente es una urgencia o no. Entonces, las tareas que puede resolver Deep Learning pueden ser arbitrariamente complejas, ¿ya? Solamente con esas dos operaciones, ¿ok? Entonces, espero que haya quedado más o menos claro qué es el Deep Learning. Igual vamos a retomarlo en la clase de Tamara, en donde va a hablar de métodos de NLP que son un poco más avanzados, que están basados en Deep Learning. Pero ahora quiero un poquito volver a datos, ¿ya? Cómo nosotros recibimos los atributos que nosotros vamos a utilizar para realizar el modelamiento. Igual, Jocelyn ya les introdujo un poco, pero imaginemos que tengo este conjunto de datos, ¿ok? Donde voy a tener un identificador del paciente, voy a tener el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, el salario y cuántas caries tiene ese paciente. Después, yo estos datos, que yo sé, por ejemplo, que el COPD, que es cuántas caries tiene el paciente, en general, es un poco más complejo que eso, pero para resumir. Entonces, estos cuántas caries tiene el paciente, yo sé que va a ser un número. Yo sé que va a ser un número entre 0 y 32, ¿ya? Porque tenemos 32 dientes. Yo, por ejemplo, sé que el salario también va a ser un número. Va a ser un número que va a ir entre 500 y, no sé, y el infinito, ¿cierto? Entonces, la fecha de nacimiento, yo sé que va a ser una fecha, ¿ya? Yo sé que va a ser una fecha que va a tener un formato que, por ejemplo, va a partir con el año, que va a estar en números arábigos, va a seguir con un guión, después va a seguir dos números que van a ser el mes y después el día, ¿ya? Yo sé cuál es la estructura que tiene la fecha de nacimiento porque sé que es una fecha, ¿ya? Entonces, yo soy capaz de tabular estos valores, ¿ya? Y lo más interesante es que, por ejemplo, si me preguntan, quiero saber en promedio cuántas caries tienen tus pacientes. Entonces yo voy a mi Excel, ¿ya? Donde tengo mi tabla, voy a la columna de COPD y saco el promedio, ¿cierto? Eso es muy fácil, ¿cierto? Entonces esto es lo que se llaman datos estructurados. Yo puedo hacer estadística de manera muy simple porque yo sé cuál es el modelo de datos subyacente. Yo sé que el COPD puede ser un número, yo sé que el salario puede ser un número, yo sé que la fecha de nacimiento va a tener una estructura estable, ¿ya? Entonces, con estos datos que se llaman estructurados, como yo sé cuál es el modelo de datos subyacente, yo puedo hacer estadística muy simple, ¿ya? Yo se lo puedo tabular en un Excel, puedo sacar el promedio, puedo saber, por ejemplo, qué edad en promedio tienen mis pacientes, porque yo sé cuál es la fecha de nacimiento. Y además, otra cosa interesante, que yo puedo unir distintas tablas, ¿ya? En donde yo sé que, por ejemplo, un paciente va a ser atendido por uno o más doctores, en donde un paciente puede tener uno o más resultados de laboratorio y así sucesivamente. Entonces esto es lo que se llama una base de datos, ¿ya? En donde yo tengo tablas, en donde yo conozco el modelo de datos, yo sé cuáles son los valores que pueden tomar esos atributos y además yo puedo conectar las tablas entre sí. Entonces, acá es muy simple hacer análisis, ¿ya? Está tan estructurado que yo puedo hacer análisis muy simple. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo esto? Yo tengo esto. Tengo una interconsulta de un paciente que es solamente un texto, ¿ya? Y esa es otra columna de nuestro Excel, ¿ya? Entonces nuestro Excel tenía todos los datos anteriores y además tenía una columna que se llama sospecha diagnóstica, ¿ya? En donde el profesional de la salud escribe lo que tiene el paciente, ¿ok? Entonces, después, de nuevo me hacen la pregunta. Me preguntan, ¿cuál es el diente en donde hay más caries? ¿Ya? ¿Cuál es el diente en que más probable va a tener caries? Entonces, acá yo no puedo ir a Excel, a la columna de sospecha diagnóstica y sacar la moda. No puedo porque tengo que primero extraer la información de estos datos no estructurados y se llaman datos no estructurados porque yo no sé el modelo de datos que tienen que tiene subyacente. Yo no sé, yo estoy seguro que esto no tiene una estructura definida. Yo estoy seguro que
cada profesional de la salud va a escribir una parte del cuerpo como quiera. A algunos le van a poner 3.8, algunos le van a poner 3.8, 100 puntos, otros van a hacer otra nomenclatura rara para determinar los dientes. Entonces yo no puedo ir a esa columna y saber cuál es el diente que más caries tiene, ¿ya? Y esos son datos no estructurados, y para analizar datos no estructurados nosotros utilizamos Deep Learning, ¿ya? ¿Por qué utilizamos Deep Learning? Porque con métodos basados en Deep Learning yo puedo imputar datos lo más crudos posible, ¿ya? Yo voy a tener una manera sistemática de poder representar esa información, representar esos datos que son nebulosos. Yo tengo una forma de representarlos, esos datos, de una manera numérica y resolver el problema. Entonces acá, como un mensaje para la casa, si uno quiere analizar datos no estructurados, que pueden ser imágenes, pueden ser texto, puede ser audio, usemos Deep Learning. Pero, por ejemplo, si yo tengo datos tabulares, ¿ya?, que son puros números, yo puedo directamente utilizar un método de aprendizaje automático típico, una regresión lineal, una regresión logística, random forest, lo que sea. Pero cuando yo ya tengo datos más complejos, datos no estructurados, utilicemos Deep Learning, y es lo que vamos a utilizar ya en la tarde, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo entreno mis modelos de aprendizaje automático? Ustedes ya saben que entrenar un modelo de aprendizaje automático significa aprender esta función matemática, ¿ya? ¿Cuál es la mejor función matemática que me va a estar modelando mi proceso, ¿ya? Eso es entrenar un modelo, ¿ya? Cuando yo tengo una regresión lineal, yo sé que a cada uno de los parámetros a cada uno de los atributos, yo le tengo que asignar un peso, después se lo sumo y me va a dar un valor, y que esa es la regresión lineal. Pero yo tengo que entender cuáles son esos pesos, cuáles son esos betas que tengo que multiplicar los valores de entrada para tener el mejor valor. Eso es entrenar el modelo, encontrar cuál es la mejor función. Pero ahora, ¿cómo yo valido, cómo yo digo que esa función realmente está funcionando bien, ¿okay? Si está dando resultados correctos, y algo más importante, que está funcionando de manera generalizable. Porque yo puedo tener una función que le va a achuntar a todos los casos, ¿ya? Pero cuando yo le paso un dato nuevo, un dato que se escapa un poco de la distribución original, funciona muy mal, ¿ya? Entonces yo quiero que mi función funcione bien, tenga un buen rendimiento, pero que además ese rendimiento sea generalizable a datos nuevos, que sea generalizable a datos que no estaban en su conjunto de entrenamiento, que no estaban dentro de los datos que yo usé para ajustar ese modelo. Eso es lo que se llama prueba-validación. Entonces, yo voy a tener mi conjunto de datos completo, ¿ya?, que voy a tener mis características, ya acá voy a tener la edad del paciente, la edad del paciente, cuántas caries tiene, cuánto mide, cuánto pesa. Y acá voy a tener la etiqueta que va a decir ese paciente es alto riesgo o bajo riesgo. Después lo que yo voy a hacer, voy a dividir mi conjunto de datos en un conjunto de entrenamiento, en donde yo este conjunto de entrenamiento y solo este lo voy a utilizar para encontrar esta función, solo este lo voy a utilizar para entrenar mi modelo, y después yo voy a usar este otro pedacito que el modelo nunca lo vio en la fase de entrenamiento, pero yo voy a probar el rendimiento sobre un conjunto totalmente distinto, ¿ya? Y eso es lo que se llama el conjunto de prueba. Entonces, lo que yo primero tengo que hacer cuando voy a tratar de modelar un proceso es dividir mi conjunto de datos en uno de entrenamiento y otro de prueba. Después, entrenar un modelo en el conjunto de entrenamiento y después probar el modelo en un conjunto de prueba. Entonces ahí me estoy asegurando que yo estoy midiendo el rendimiento de ese modelo en datos que no vio, ¿ya? Y eso me voy a estar asegurando que el modelo sea generalizable. Y ojalá la diferencia de rendimiento acá y acá no sea tanta. Porque pueden haber casos en donde el rendimiento acá, si yo ajusto el modelo acá y lo pruebo aquí mismo, probablemente le va a achuntar al 99% de los casos, ¿ya? Pero si lo pruebo acá, si lo pruebo acá, va a funcionar en el 30% de los casos.
Entonces, esta discrepancia, esta diferencia muy marcada en el conjunto de entrenamiento, el rendimiento de entrenamiento y el rendimiento de prueba, cuando hay esta diferencia muy marcada, yo puedo decir que el modelo se está sobreajustando. Eso significa que el modelo solamente funciona bien en los datos en los cuales se entrenó. ¿Ya? Ya. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ya. Ya, estamos bien. Entonces, ahora yo les dije, siempre les estaba repitiendo, que el modelo funciona bien, el modelo funciona mal. Pero ¿qué yo estoy tomando en cuenta para decir que un modelo está funcionando bien o mal? ¿Cómo yo estoy midiendo el rendimiento? ¿Cómo yo puedo decir con un número cómo está funcionando ese modelo? Y eso son lo que se llaman las métricas de rendimiento, en donde yo voy a tener distintas métricas que me van a estar contando distintas historias, en donde la métrica más fácil, por ejemplo, es el accuracy, que es qué proporción de casos el modelo predijo correctamente. ¿Ya? Pero lo malo que tiene la accuracy es que nos va a dar de resultados incorrectos si el conjunto de prueba o si el conjunto de datos en general está desbalanceado. ¿Qué significa que esté desbalanceado? Por ejemplo, imaginemos que estamos tratando de detectar pacientes con cáncer, ¿ya? Y la prevalencia de cáncer, no sé, es del 2% de los pacientes. El 2% de los pacientes tiene cáncer. Imaginemos que yo ajusto un modelo, pero un modelo mula, ¿ya? Que lo único que hace es, me pasan un caso de un paciente y yo digo, no tiene cáncer, ¿ya? Y lo único que hace el modelo es siempre decir que el paciente no tiene cáncer. Entonces yo voy a medir el accuracy de mi modelo, ¿ya? Y como yo sé que solamente el 2% de los casos tienen cáncer realmente, el accuracy de ese modelo, o sea, en los casos que se equivocó, solamente fue en el 2% de los casos. Porque el modelo siempre decía, no tiene cáncer, no tiene cáncer. Yo sé que el 2% nomás de los datos tiene cáncer. Entonces el modelo se equivocó solamente en el 2%. Entonces el accuracy de ese modelo es del 98%. Entonces nos ponemos felices. Pero eso es porque los datos estaban desbalanceados, ¿ya? Entonces hay otras métricas que son más sensibles o más específicas para una etiqueta en específico, en este caso sería cáncer, ¿ya? Y ese es accuracy. Y por ejemplo, ahora voy a introducir las otras métricas de rendimiento, pero primero necesito explicar esta matriz de confusión que uno siempre se equivoca en explicarla porque es confusa, ¿ya? ¿Ya? Ya, esperemos que no me equivoque al explicarla. Entonces, imaginemos que yo tengo los resultados de un modelo, ¿ya? Yo sé, yo tengo los resultados de un modelo y tengo los resultados reales, ¿ya? Tengo el valor real y el valor predicho del modelo. Y yo puedo hacer conteos. Yo puedo decir en cuántos ejemplos el modelo dijo que era positivo cuando el ejemplo era positivo, ¿ya? O sea, le achuntó, ¿ya? Le achuntó a decir los ejemplos que eran positivos y los clasificó como positivos. Entonces acá tengo un conteo. Y eso se llama verdaderos positivos, ¿ya? Después también el modelo le puede achuntar de otra manera, que es decir que es negativo un ejemplo cuando realmente es negativo, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces acá tenemos una diagonal. Una diagonal vamos a tener todos los casos en donde el modelo clasificó correctamente. Ya sea clasificó correctamente porque eran positivos los ejemplos o clasificó correctamente porque eran negativos, ¿ya? Vamos bien. Después tenemos los conteos de cuántos ejemplos se equivocó. Entonces, acá vamos a tener un conteo de cuántos el modelo dijo que eran positivos, siendo que eran negativos, ¿ya? Entonces por eso la cosa se pone confusa. Entonces acá, en cuántos ejemplos los ejemplos eran negativos, pero el modelo dijo que eran positivos porque se equivocó. Esos son los falsos positivos, ¿ok? Después vamos a tener los falsos negativos,
que van a ser los ejemplos que realmente eran positivos, pero el modelo dijo que eran negativos. ¿Ya? Entonces, esa es la matriz de confusión. Me costó, pero salió. ¿Ya? Esa es la matriz de confusión. Pero estos son solamente conteos brutos. ¿Ya? Nosotros podemos calcular algunas proporciones. Y ya les conté que el accuracy es simplemente sumar la diagonal, sumar todos los datos en donde el modelo clasificó correctamente, dividido por la cantidad completa de ejemplos. ¿Ya? Ese es el accuracy, que son los verdaderos positivos más los verdaderos negativos dividido en toda la matriz de confusión. Ese es el accuracy. Ya les conté que el accuracy no funciona muy bien porque pueden haber casos que están desbalanceados, en donde voy a tener resultados favorables, siendo que de por sí la clase que a mí me gustaría encontrar, de por sí es muy poco frecuente, por ejemplo, por el caso de cáncer que le estaba diciendo anteriormente. Y acá tenemos dos nuevas métricas. Métricas que se llaman precision y recall. En general no ocupo como anglicismo, pero acá estoy obligado porque si los digo en español no van a encontrar ninguna literatura con esos nombres. Entonces vamos a tener precision y recall. Ya, y esto es más confuso todavía, pero achóntale bien. Entonces, tenemos la precision. Entonces, precision lo que nos cuenta es cuál es la proporción de predicciones positivas que realmente eran positivas. Entonces, precision de los modelos, perdón, de los ejemplos que realmente eran positivos, ¿qué proporción el modelo dijo que eran positivos? ¿Ya? Eso es precision. Después tenemos el recall. No, lo dije mal. Lo dije mal. Ya, de nuevo. Precision. Precision. De los ejemplos que el modelo dijo que eran positivos, ¿cuántos realmente eran positivos? Ahí sí, ahí no me equivoqué. De nuevo. Precision. De los ejemplos que el modelo dijo que eran positivos, ¿cuántos eran realmente positivos? Ahí sí lo dije. Y después tenemos el recall, que nos dice, de los ejemplos que realmente eran positivos, ¿qué proporción el modelo dijo que eran positivos? ¿Ya? Ahí sí lo dije. Ya, entonces veamos en el ejemplo del cáncer. Entonces yo sé que había solamente 2% de pacientes con cáncer que el modelo no lo encontró, ¿cierto? Porque el modelo siempre decía no tiene cáncer. Entonces acá el recall va a ser 0, porque la proporción de elementos realmente positivos, entonces la proporción de, imaginemos que teníamos 100 pacientes, habían 2 pacientes que tenían cáncer realmente, pero esos pacientes que realmente tenían cáncer, el modelo dijo 0, no encontró a ninguno de esos. Entonces eso sería 0 dividido en 2 y eso da 0. ¿Ya? Entonces el recall de ese ejemplo, de ese modelo de ejemplo, va a ser 0. Entonces ahí nosotros podríamos haber detectado que el modelo está funcionando mal y no solamente al mirar el accuracy. ¿Ya? Eso. Bueno, no les voy a preguntar si les quedó claro porque probablemente a muchos no les quedó claro. Y es muy complejo. Entonces les voy a pedir que cuando estén para mañana, no sé, lean esta diapositiva muchas veces hasta que ya les quede claro. ¿Ya? Yo también lo voy a leer varias veces para no equivocarme. Ya. Entonces, yo les conté que teníamos el precision y el recall, ¿ya? En donde nos va a contar dos cosas distintas, dos historias distintas. En donde vamos a tener el precision, que es de todos los ejemplos que el modelo dijo que eran positivos, cuántos realmente eran positivos, y el recall de todos los ejemplos que realmente eran positivos, cuántos dijo que eran positivos el modelo. Entonces vamos a tener dos métricas, ¿ya? Entonces, ¿cuál elijo para decir que un modelo es mejor que otro? Y para eso existe el F-score, en donde el F-score va a ser una métrica que me va a resumir los resultados de precision y recall, con esta función de acá, ¿ya? En donde voy a definir un F-beta, ¿ya? En donde yo típicamente voy a utilizar lo que se llama el F1. Si alguien se ha metido un poco en Machine Learning, ha visto por todos lados el F1, que el F1 es simplemente 2 veces
precision multiplicado por recall dividido en precision más recall. Entonces es una manera de poder promediar, entre comillas, los resultados de precision y recall. En donde si yo voy variando este beta, le voy a dar más importancia a precision o a recall. Entonces acá vamos a tener casos en donde nos va a interesar una de las dos métricas más que otra. Entonces acá yo le puedo dar más peso a una de las dos métricas, ¿ya? Pero típicamente utilizamos el F1 que le damos el mismo peso a las dos métricas, ¿ya? Entonces esas eran métricas para clasificación, que es realmente lo que vamos a utilizar en el curso, pero también vamos a tener métricas de regresión. Yo les conté que habían modelos que no me van a predecir una categoría de una lista, sino que me van a predecir un número. Y para eso vamos a tener otras métricas, que es el Mean Average Precision, que nos va a decir en promedio cuánto se está equivocando el modelo, ¿ya? Numéricamente, ¿ya? Y después las otras son derivaciones para hacerla menos sesgada, que no tiene importancia para este curso. Pero lo importante que quiero que entiendan con estas dos últimas diapositivas es que hay métricas para cada una de las tareas. Van a haber métricas para clasificación y van a haber métricas para regresión que son totalmente distintas y no se pueden ocupar indistintamente, ¿ya?